Tema 1.1. Números reales. Bueno, para empezar, podemos iniciar sobre desde hace cuánto tiempo que el ser humano tiene conocimiento de los números, o más o menos hace cuánto que tenemos una idea abstracta de por qué utilizar números. Bueno, si nos vamos históricamente, podremos irnos al tiempo de los sumerios, que es donde históricamente se considera que empezamos a actuar tal como somos, ya refiriéndonos al Homo sapiens, ya con un pensamiento más lógico y más matemático. ¿Por qué? Porque en estas civilizaciones se han encontrado tablas donde utilizaban números y donde comenzaban a hacer las relaciones con las sumas. Pero bueno, no es necesario irnos tan atrás, o al menos no en cuanto a las civilizaciones. Podemos empezar a deducir de cómo nosotros mismos hemos aprendido a utilizar los números. Los números reales se denotan típicamente con este símbolo. Es como una R doble marcada. Dentro del conjunto, o dentro, si no quieren utilizar palabras tan rimbombantes o tan específicas, podemos decir que dentro del grupo de los números reales contamos con los famosos números naturales. ¿Qué son los números naturales? Bueno, los números naturales son esos números que toda nuestra vida hemos usado para contar. Aquí podemos encontrar 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿Sí? Los números naturales son esos que siempre nos han servido toda nuestra vida para contar. 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿Sí? Esos que cuando íbamos a la primaria, cuando íbamos en el preescolar, nada más sabíamos contar con los dedos. Bueno, pues todos esos números forman parte del concepto de los números naturales, o también llamados números contables. ¿Por qué? Porque literalmente son los que nos sirven para contar. Si se fijan, partimos a partir del 1 y no el 0, ya que, bueno, se considera que el número 0 no es un número contable. Entonces podemos nombrar a este conjunto como números naturales. Por otra parte, dentro del grupo, del gran grupo de números reales, está el subgrupo de números naturales, pero no es el único subgrupo que existe. También tenemos el grupo de los enteros. Si se fijan, 1, 2, 3, 4, 5 son números enteros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre utilizar Z y usar N? Bueno, Z, o el grupo de los números enteros, también considera a los números negativos. Bueno, hay más números para acá y hay más números para acá. ¿Sí? Si se fijan, ahora los números enteros sí están tomando en cuenta el 0 y están tomando en cuenta los números negativos. Se diferencian los números naturales de los números enteros en ese hecho, en el hecho de que los números enteros están considerando también a los negativos y al 0.
Y bueno, tenemos entonces números naturales y los números enteros. ¿Qué otro tipo de números tenemos que siguen formando parte de los números naturales, de los números reales? Bueno, tenemos los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Bueno, los números racionales son aquellos que pueden ser expresados en forma de fracción. Y dentro de este conjunto, más que tener una serie de números para verlos, así como ejemplo, podríamos posicionar una especie de regla. Vamos a expresar que los números racionales son aquellos A entre B con A y B que pertenecen a los números enteros, ¿sí? Pueden ser tanto negativos como positivos. Con B distinta de 0. ¿Sí? Entonces, un número racional debe cumplir con esta condición, que va a ser una fracción representada por A y B, con A y B pertenecientes a los números enteros. Insisto, pueden ser negativos, pueden ser 0, pero B tiene que ser distinto de 0. Entonces, A puede valer 0, pero B no puede valer 0. Cualquier número que puede ser expresado en forma de fracción se le considera un número racional. Sin embargo, hay otro tipo de números que no pueden ser representados en forma de fracción. A eso se les conoce como números irracionales. Los números irracionales son todos aquellos números que tienen tantos decimales que es imposible representarlos de una forma de fracción. Entre los números más conocidos, entre la galería de los más famosos de los números irracionales, tenemos, por ejemplo, el número pi, ¿sí? Que si bien generalmente nos han enseñado a utilizarlo como 3.1416, realmente el número va muchísimo más allá que solo el 16. De hecho es 3.1415, 9, 2, 6, 5, 8 y muchísimo más. Entonces, pi es considerado un número irracional por eso, porque tiene demasiados decimales. Se dice que es infinitos decimales. Bueno, todavía hay computadoras que intentan averiguar cuántos decimales contiene el pi. Otro número, también muy famoso, es el número de Euler, o de Euler, como gusten llamarlo. Y, por ejemplo, podemos anotar una regla. Disculpen. Raíz de P ¿sí? Toda raíz cuadrada de un número primo es considerado irracional. ¿Cuáles son los números primos? Los números primos serían un subconjunto, o sea, un conjunto dentro del conjunto de los números enteros que solamente pueden ser divididos por sí mismos y por el 0. Y por el 1. Disculpen. Por ejemplo, el 2 puede ser dividido por 2, o sea, 2 entre 2, 1. Y el 2 puede ser dividido entre el 1. 2 entre 1, 2. Pero no puede ser dividido por el 3, ni por el 4, ni por el 5, sin dar puntos decimales.
para los números primos se considera que el resultado debe ser en un número entero. Entonces, por ejemplo, el 3 también pertenece al subconjunto de números primos. El 1 no es considerado de los números primos. Pero entonces, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7, raíz de 13, raíz de 11, raíz de 17, siempre nos van a dar como resultado un número irracional. Y bueno, también cuando se cuenta con alguna fracción cuyo resultado nos da tantos decimales, bueno, no una fracción propiamente, sino una suma de dos números que en algún punto nos dan tantos decimales que es imposible expresarlo como una fracción, pues terminamos hablando de un conjunto, de un número irracional. Habrá números racionales que sea difícil de expresarlos de forma de punto decimal. Tal es el caso, por ejemplo, un tercio, que en punto decimal es 0.33 hasta el infinito. Si bien no tiene una forma decimal pura, no tiene un número decimal al cual toque, al cual sea igual, pero sí es expresado en forma de fracción. Por tanto, es un número racional. Pero, por ejemplo, raíz de 2, Euler, pi, phi y otros números similares son considerados irracionales.